conocido y reconocido licenciado en kinesiología. Le vamos a preguntar sobre el tema de rodillas, que a tantas personas les preocupa y los hace sufrir horrorosamente, de verdad que sí. Y sobre artrosis de rodilla. Le vamos a dar la bienvenida. A usted le va a encantar. Hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, bien, Regio. Quiero que me comentes sobre artrosis de rodilla. ¿Cómo es eso? Y después de un tema que seguramente la mayoría vamos a ir a una intervención, indicame un poco el camino. Dale. El enfoque que le íbamos a dar era para el reemplazo de rodilla, que es una cirugía donde se reemplaza la superficie articular de la rodilla por una prótesis. Una de las causas más comunes de este reemplazo, por lo cual se llega al reemplazo, es la artrosis de la rodilla. Sí. Las artrosis es una patología degenerativa del hueso de la rodilla y tienen distintas clasificaciones. Hay una artrosis que es primaria, que es el envejecimiento de los huesos. Una artrosis secundaria que puede ser por un traumatismo, por una patología del hueso. Y bueno, con el desgaste y el transcurso del tiempo, el paciente tiene una impotencia funcional, que es una pérdida de la función de la articulación, por lo cual, en conjunto con su médico, deciden operarse. Claro, y van a lo que es un reemplazo total de rodilla. Eso es que se pierde el cartílago y toca hueso con hueso, ¿es verdad? Exacto, es muy doloroso, es una patología muy invalidante. Y como la rodilla es una articulación de carga de peso, bueno, el paciente no puede realizar. Claro, duele muchísimo. Después de la intervención quirúrgica, ¿cuál es el camino a seguir? Sí, yo por ahí quería centrarme en la parte anterior a la cirugía. Es cómo se llega a la decisión de ir a una cirugía, de un reemplazo total de rodilla, es una cirugía importante. La prótesis tiene una duración, los pacientes tienen un cuadro clínico distinto, entonces cada paciente lo evalúa el médico si es apto o no para una cirugía. Lo que vemos por ahí en el consultorio es que los pacientes que se operan muchas veces retrasan mucho la cirugía de rodilla y sí. Esto lo que genera es alteraciones en otras articulaciones. Pero bueno, es una cuestión difícil de determinar, porque si los operan muy pronto, la prótesis envejece, se desgasta. Claro. Si los operan muy tarde, se generan alteraciones en otras articulaciones. Vos sabés que sí... que estén operadas las dos. Claro, claro. Pero a veces a uno le cuesta tomar la decisión, aunque ya el médico dice, bueno, es el momento de la intervención, le cuesta tomar la decisión por temor a lo desconocido, sin dudas. Claro. Es un tema para charlar con el médico, el kinesiólogo hace rehabilitación, pero yo lo que veo y lo que le digo a los pacientes es, cuando una rodilla ya es invalidante, no te deja llevar tu vida diaria, yo les digo que es un paciente que ya está operado. De él depende, por ahí operarse... No, ahora él ya va a cirugía, un paciente que va a cirugía, de él depende operarse ahora que está bien, que tiene la otra rodilla sana, o esperar 5, 10 años y después cuando se opere le duele todo el resto del cuerpo, ¿no? Genera artrosis en columna lumbar, en la otra rodilla, en cadera. Es terrible, ¿no? Son años, ¿no? Estamos hablando de personas que por ahí pasan muchos años y no toman la decisión. Claro, correcto. Y con respecto, ya podemos pasar a la parte de kinesiología. Pero me parece importante porque muchas veces vos ves que los operan, por ahí una linda cirugía de la rodilla y le duele la otra, le duele la cadera o la espalda, ¿no? Sabe tomar dolor de espalda. Sí, porque genera artrosis también estamos hablando de muchos años, no estamos hablando de un mes. Sí, claro, correcto. Pacientes que por ahí renguean durante 10 años y bueno. Bárbaro. Y con respecto a la kinesiología, ¿qué me podés contar? ¿Qué es tu tarea específica? Bueno, nosotros a los pacientes tienen distintos abordajes según la etapa del postoperatorio. Tiene un postoperatorio inmediato, que es lo que se ve en clínica. Son pacientes que los operan al otro día, ya si está todo bien, si el traumatólogo lo indica, ya el otro día empiezan la rehabilitación. Más o menos en 4 o 5 días pueden estar caminando. Sí. Depende de cada paciente, ¿no? Sí. En 4 o 5 días pueden estar caminando, se empiezan unos ejercicios suavecitos de activación de la musculatura y de movilidad de la rodilla. Tienen una complicación frecuente que es el tromboembolismo venoso, entonces el paciente siempre tiene que empezar a
junto con la medicación, a hacer movimientos con los pies. ¿Y qué es eso? Es por la misma cirugía, por el lentecimiento de la circulación, se generan... Como trombosis, pequeñas trombosis. Claro, pero están adheridos, se llama, claro, el riesgo de que se desprenda, bueno, se da medicación, pero el paciente ayuda con ejercicio ya desde el primer día posterior a la cirugía. Sí, correcto, es verdad eso. Eso es en una primera etapa, nosotros trabajamos eso, la movilidad, que el paciente empiece a flexionar la rodilla. Otra de las complicaciones es la artrofibrosis de rodilla. Sí. Que es la rigidez de la rodilla. Sí, bueno, eso se combate con movilidad precoz. Entonces, al segundo día o hasta o al día inmediatamente posterior ya se empieza con movilidad suave de la rodilla. Cuando de pronto alguien, vas a un kinesiólogo y no hace lo que corresponde, o cree él que hace lo que corresponde, pero no da resultados, ¿cuánto tiempo? Demora mucho más la rehabilitación, sin dudas. Sí. El mayor riesgo de que no hagan rehabilitación es en una primera etapa el tromboembolismo. Si el paciente está mucho tiempo con el pie quieto y no está regulada bien la medicación, que son no me quiero meter porque es más una patología, es médico, pero bueno, está el riesgo del tromboembolismo, y más a la larga, que es más parte de fisioterapia, la artrofibrosis, que es la rigidez de la rodilla. Después por ahí hay pacientes que evolucionan con un poquitito más o menos de dolor, pero siempre hay que tener en cuenta desde dónde partió, una patología invalidante. Claro. Mira, yo me quedé pensando, cuando vos hablas de invalidante, me quedé pensando en cuando le toman eso que dicen, parecen como unos hilitos que toman en la rodilla y por eso se produce la rigidez. ¿Y cómo duele? ¿Cómo duele? Claro, sí, dentro de la cirugía se pierde sangre, se pierde exudados, y si dejas pasar demasiado tiempo, eso se hace una fibrosis. Claro. Después se puede recuperar, el traumatólogo tiene elementos con cirugías que lo puede recuperar, pero bueno, es una complicación. Sin duda. Y a veces Sí, perdón. Otra cirugía. Claro. Más leve, pero es otra cirugía, claro. ¿No? Y a veces cuando la paciente o el paciente no cumplen demasiado y dejan su pierna así bastante tiempo en reposo, a veces tienen que hacer algo especial para doblar la pierna bajo anestesia, ¿no? Claro. Desviridamiento se llama. Es como tengo miedo de meter la pata en lo que digo, pero es como una lipoaspiración. Por debajo de la piel rompen esta fibrosis. Claro, correcto. Y bueno, después la tarea es de ustedes, que gracias a Dios hay muchos y buenos, entre ellos estás vos, y que nos tenés bastante cortito, que eso es bueno, porque uno recupera bastante bien el movimiento y no tiene tanto dolor. Bueno, muchas gracias. La recuperación es muy del paciente. Y aparte es lenta, El kinesiólogo lo acompaña, en realidad es muy del paciente. Claro. Eso es un 50 y un 50, como la medicina, ¿no? Sí, la cirugía, no le vamos a quitar mito al... El cirujano es un poquitito importante también, claro. Pero... pero sí. Con respecto a caminar, después de ¿cuánto tiempo se puede comenzar a caminar cierta cantidad de cuadras? Y también es muy particular eso, porque depende del paciente. Otra de las complicaciones es el desgaste de la prótesis, ¿no? Tienen un material de plástico y bueno, cuanto más peso hay, más fricción, más desgaste, un desgaste más precoz. Los pacientes pueden caminar tranquilamente, se recomienda con las prótesis estándares de no hacer deportes de impacto, no saltar, correr, hacer cargas de peso, pero caminar no tendría que representar ningún problema. Buenísimo. Ya te digo, al quinto día ya algunos los dejan caminar. Sí. Y después, bueno, pero sí, en menos de un mes, 2 meses ya el paciente está... Qué bueno, sí. Es buena y muy pronta la recuperación. Pronto. Y la prótesis de rodilla es un poco lenta porque es una articulación más difícil, de cadera es más rápido todavía. Es cierto, es verdad. Yo he visto gente con intervención de cadera y muy prontamente están... Es más rápido y menos doloroso. Sí, claro. No lleva tanto peso como la rodilla. Sí, es más estable la articulación, la cicatriz de la rodilla está en la zona anterior, que es más, donde sufre un poquitito más la tensión. Claro.
¿Puede juntar agua también? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Posoperatorio? ¿El posoperatorio cómo? ¿El después del posoperatorio puede juntar agua, puede ver agua? Sí, 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 hay una etapa que todavía hay una inflamación y cuando hay un poco de temperatura se junta un edema y se puede ir un poquito el tobillito, pero bueno, eso se maneja con una media, con una venda de varices, que sí, la sí. tienen los primeros días los pacientes. Después cuando se desinflama no tendría que juntar mucho. Las medias de media contención, valga la- Claro, sí, o una venda elástica que se es un vendaje que hacemos. los Que ginecologos. sí, hacen ustedes y hacen los traumatólogos, sin duda. ¿Cuál es el consejo que le darías a la gente que, bueno, está pensando en su rodilla? Mirá qué buena la charla de Mariano, lo tengo que ir a ver. No, primero el traumatólogo. Pero ¿cuál es el consejo que le darías vos, Mariano? Bueno, una buena comunicación con el traumatólogo. Cuando el traumatólogo le dice que es una cirugía, que es una rodilla quirúrgica, bueno, charlarlo bien y ser obediente, porque por ahí el retraso genera esto que yo te digo. Claro. Un fracaso de la cirugía, pero no por culpa de la cirugía, sino por el resto Correcto. del cuerpo. ¿Presumís más o menos el tiempo que puede evaluarse así, a grosso modo, el tema de la kinesiología? ¿Puede haber mucho tiempo, puede ser corto? Y eso corresponde mucho al paciente, Claro, ¿no? claro, sí, sí, depende mucho del paciente. El paciente que va a cirugía por artrosis, las cirugías de prótesis son por artrosis, en la rodilla casi siempre son por artrosis, hay por fractura también. El paciente que va por artrosis es un paciente que es muy luchador, ya la viene peleando, digamos, se maneja bien, se banca el dolor, entonces es un paciente que en la rehabilitación es más fácil de tratar. Los pacientes que son por fractura, por ahí son pacientes que están inestables porque están con alteraciones cognitivas, es un paciente más complicado, Claro, es más frecuente en cadera. Es cierto. Pero el paciente artrósico a no ser que esté muy dolorido, es más fácil de tratar. Claro, porque ya uno no aguanta más y quiere las manos de ustedes. Viene luchándola, entonces ya que te sacan con la cirugía, te sacan mucho dolor de encima y... Sí, sin dudas. Bueno, Mariano, no sé si vos querés agregar algo más. No sé, no sabría qué agregar. Yo te agradezco mucho tu participación en Código Urbano. Ha sido un gusto conocerte y ha sido un gusto que hayas venido aquí a Código Urbano. Bueno, igualmente.